Shavua Tov, Umeboraj, buena semana, bienvenidos, bienvenidas a nuestro tiempo de Shemona Perakim, la introducción tan particular que escribió Rabbeinu Moshe ben Maimon Harambam sobre la introducción al Pirkei Avot. Estamos transitando una semana muy particular en esta que se inicia, ya que el próximo Shabbat, si Dios quiere, ya va a ser 2 de enero, si no me equivoco, habremos de concluir la lectura del Humash Bereshit. Comenzamos un 17 de octubre, el Humash Bereshit, y después de 2 meses completos, casi 2 meses y un poquito más, nos hemos llevado realmente frente a un mundo no solamente de la creación general, universal, sino y por sobre todo de la creación particular, de quienes aprendemos, del modelo de los patriarcas, de los avot, de los sagrados patriarcas, que nos han llevado por un camino que tienen que ver con cosas que estamos estudiando aquí, como lo último que estudiamos, que es la Geburah, que representa ese punto intermedio entre la temeridad, la exponerse a peligros y la cobardía. Cuando nosotros hablamos de que la Geburah se sitúa particularmente en Yitzhak Avinu, no es casual que aquel hombre que tal vez toda su realidad fue una realidad de altísima complejidad y no solamente de una vida, como a veces solemos pensar, de monotonía, es en última instancia el modelo de Yitzhak el que nos habla de esa figura. Bien, este Shabbat, si Dios quiere, habremos de terminar Perashat Vayechi en el libro de Bereshit y ya nos preparamos para lo que sigue, que es el apasionante libro de Shemot. Habíamos entonces estudiado la última semana acerca de el justo medio, cuando hablaba de midot que pueden transformarse en positivas o negativas, cuando los dos extremos a los cuales se deriva la midá, el atributo, son negativos, la prudencia era uno de Irut, cuando obviamente estaba en ese desarrollo la voluptuosidad, que es el extremo del placer o la insensibilidad al placer, como estuvimos estudiando. La nedibut quiere decir la capacidad de dar, que sería la actitud intermedia, la actitud del camino de oro entre la avaricia y el despilfarro. Y allí estudiamos obviamente acerca de varios escenarios en su momento. La valentía, que es lo último que hemos estudiado, la Geburah, que es la intermedia entre la temeridad, el exponerse al peligro, y la cobardía. Y no hablamos solamente de los aspectos físicos. Bueno, hoy llegamos al cuarto punto en este cuarto capítulo, donde el Rambam nos habla del Silsul. Silsul, que nosotros hemos traducido como autoestima, es la memuzá, es la intermedia, es el punto medio entre lo que es la itanaseut. Itanaseut es la jactancia, la soberbia, la persona que se siente siempre superior sobre, y la ruindad, que quiere decir la nevalá, quiere decir entre la autoestima consiste en honrarse apropiadamente y no envilizarse. La jactancia, itanaseut, es vanagloriarse, mientras que la ruindad, la nevalá, ya conocida, consiste en que la persona realice conductas viles en las que hay vicio y descaro. Así lo pone en la traducción del Rambam. Como ustedes saben, el Rambam escribió en árabe, su alumno Shemuel Ibn Tibón, que es el que traduce sus libros al hebreo. ¿Sí? Entonces acá pusimos el ejemplo que vamos después a repetir, pero antes que nada vamos a tratar de entrar
en este escenario. Entonces, la jactancia, el zilzul es la midá intermedia, el camino del oro entre lo que representa la jactancia, y esto es importante, que tratemos de prestarle atención a este concepto, y el otro concepto, la ruindad. En realidad, en el hebreo, las palabras obviamente son un poco más profundas desde el punto de vista de su realidad. Cuando hablamos de jactancia, entonces en la jactancia, en el hebreo, se habla de itnaseut. Cuando hablamos de itnaseut viene del verbo nasó. Nasó significa laset, elevar. Entonces todo esto obviamente nos lleva hacia, no, es aquí. Nos lleva a un escenario de elevación, pero de sobreelevación. Sobreelevación. Y acuérdense entonces que el concepto de la sobreelevación significa cuando una persona se concede a sí mismo una realidad de mucha trascendencia o importancia. Acuérdense, si ustedes pueden tomar esa parte de la conciencia a nivel de los escenarios bíblicos, donde aparece un pariente directo de Moshe Rabbeinu llamado Korah, ¿no es cierto? Que él después va a sumar a su grupo a Datán, no vamos a poner acentos, Datán y Abiram. Esta gente obviamente hizo un complot contra Moshe Rabbeinu, ¿sí? O sea, hicieron verdaderamente un complot contra Moshe, perdón, un complot contra Moshe y Aarón. Todo el mundo conoce, obviamente, que todo esto estaba llevado para desafiar a Moisés y a Aarón. Y entonces, ¿cuál es la palabra Moshe y Aarón? ¿Cuál es la palabra que Korah utiliza contra Moshe y Aarón? La pregunta de ellos es Lama, acá en el hebreo, así vamos a poder escribir mejor. Lama titnaseu. Lama titnaseu al kehal Hashem. Esta es la palabra que le hacen Korah a Moshe Rabbeinu. O sea que Moshe Rabbeinu, a la lectura de Korah, eventualmente, parece ser que estuviera, ¿no? Estuviera barajando toda una realidad de jactancia, mitnaseh. Entonces, lama titnaseu al kehal Hashem. ¿Por qué ustedes están por encima de todo este pueblo? Y eso es, obviamente, el sentirse, obviamente, demasiado más que todos los demás. Y eso se llama, en términos normales, jactancia. Bien, ahora, el otro concepto que maneja el extremo negativo, acá lo ponen como ruindad. ¿Y qué significa ruindad? Ruindad se la llama aquí nevalá. Nevalá. ¿Qué significa el concepto de nevalá? Nevalá, eventualmente, viene de la raíz Nun Bet Lamed. Y Nun Bet Lamed, el concepto de Nun Bet Lamed es realmente una persona ruin, una persona realmente mala, pero en su esencia, ¿no? En su esencia. O sea que esa persona no puede desarrollar una actitud positiva hacia el otro. Y entonces ahora vamos a explicar lo que es la nevalá. Y entonces el zilzul, la autoestima, va entre estos dos caminos, entre estos dos aspectos que obviamente forman parte de la personalidad humana. Y entonces vimos a Korah.
Lama Titenaseu. Por supuesto que Korach también él quiere Leitenase. Él quiere también jactarse de su importancia, como dicen los Jajamín, que había visto en su familia que estaba en el futuro de sus generaciones, habría de estar Shemuel, el gran profeta, y entonces obviamente dijo, bueno, yo tengo que pedir aquí mi campo, tengo que pedir mi pista de aterrizaje, porque ¿por qué Moisés y Aarón solamente? Justamente se los acusa a Moshe y a Aarón de Nesiut. O sea, fíjense que cada príncipe de cada tribu, ¿no? Se llama Nasí, porque Nasí está más elevado que el resto de la gente. Bien, entonces, para que asocien las palabras. Ahora, Nebalá. Nebalá, decimos, es una persona ruin, es la maldad en su esencia. Entonces, veamos los escenarios que hemos vivido ya a nivel de la Torá, de nuestro Sefer Bereshit, que ya forman parte de un pasado, donde Labán, el tío de Jacob, lo contrata, comillas, y Jacob va a trabajar con Labán nada más que por espacio de 20 años. ¿Qué quiere decir? 7 años trabaja por Rachel, lo engañan con Lea, entonces pide por su mujer Rachel, lo hacen, se la conceden y lo hacen trabajar otros 7 años. Y finalmente, cuando Jacob siente, tras el nacimiento de Yosef, que tiene que regresar donde su padre, entonces Labán lo logra convencer a Jacob por toda su ardid de perversión, de ruindad, lo logra convencer de que realmente se dio cuenta de que toda la braja que tenía en su campo y en su ganado era por Jacob. Entonces, Jacob acepta trabajar con la condición de hacerse ahora su propio peculio, quiere decir, de hacerse de su trabajo, de su fortuna. Y por supuesto que trabaja 6 años más. Y pues, por supuesto que Jacob se va a tener que escapar. Entonces, ¿qué pasa? Labán, ¿no? Las letras del nombre de Labán, como ustedes van a ver, los amantes del hebreo por lo general, se van a dar cuenta que este Labán tiene 3 letras, que son la Lamed, la Bet y la Nun, Sofit. Y si las cambio de lugar, voy a poner la Nun al principio de la palabra, la Bet y la Lamed. Lo que me queda de Labán es Nabal. O sea que la actitud descarada, ruin, vil, esa era la palabra que quería poner, vil, mala en su esencia, tal vez aquí poner la palabra vil, porque es una vileza, ¿no? De su propia sangre. Entonces, de una u otra manera, aquí ustedes pueden concebir quién era este Labán. Entonces, Labán obviamente no está, sino en el otro extremo. Ahora bien, el Rabbi Avinar Shlita, si hay alguna pregunta, por supuesto, están en condiciones de poder mandarme un chat y lo vamos a ver, ¿sí? Solamente que me avisan, por favor. Gracias. Entonces, estamos estudiando lo que se representa el concepto de Silsul. ¿Sí? Silsul que se ha traducido como la autoestima. Y entonces dice el Rabbi, Mazo Nebalá. Pregunta por lo que es la Nebalá. Entra por el segundo plano. Dice, en realidad la Nebalá es una midá, es un defecto, más que un atributo, por supuesto. Es el defecto que anida en la persona. Y atención, dice el Rab, que mevaze et atzmo. Que mevaze et atzmo quiere decir que se desprecia, se denigra a sí mismo. Y entonces pregunta, ¿y qué es la itnaseut? La matitnaseut. ¿Está bien? ¿Qué es la itnaseut? Este concepto. Entonces pregunta, Adam, shenohek beatzmo bechashivut yeter. Es una persona que se trata a sí mismo con determinada o demasiada importancia. Quiere decir, una persona que se vanagloria de sí mismo. Y en la mitad de todos estos caminos está lo que se llama el silsul. Quiere decir, ¿qué es el silsul? El silsul es la autoestima
llevada a un plano normal, quiere decir la autoestima conducida en el camino acorde, en el camino concreto. Miren ustedes, a veces cuando estudiamos la Torá, las perashiyot pasadas, hacia dónde nos dirige el concepto del Zilzul. Jacob, nuestro patriarca Jacob, hagámoslo ahora después de esos 20 años que sirvió a Labán. Y decide, lamentablemente, profugarse, se tiene que fugar de la casa de su suegro, más allá de que Labán lo haya de perseguir, ¿verdad? Y entonces Jacob se tiene que ir, y por supuesto que se va, y está muy intranquilo, porque ahora es un hombre muy poderoso, es un hombre que ha tenido ya 11 hijos y una hija, tiene mucho ganado, mucha servidumbre, y está camino a la tierra de promisión, tal como le ha pedido su creador, y por otro lado, para el reencuentro con su padre. Pero previo al reencuentro con su padre, como hemos visto, tiene el reencuentro con su hermano. Y en ese escenario, Jacob se prepara para una tefilá. Esa tefilá que es una hermosísima canción que compuso Aaron Razel, Katonti Mikola Hasadim o Mikola Emet Asher Asita et Abdeja. Yo soy inmerecedor, pequeño soy frente a todas tus bondades y de toda la verdad, bondad y verdad, que son las columnas del andamiaje humano de cada uno de nosotros. Gesed Behemet. Katonti, dice Jacob, no soy merecedor de ese Gesed y de esa verdad que hiciste con tu servidor. Y Bemakri Abartita y Ardenase, porque con mi bastón, mi callado, pasé este Jordán cuando me fui. Beatá, Aiti Lishne Mahanot, y ahora me he transformado en 2 campamentos. Y es en ese momento donde el hombre reconoce su verdadera dimensión. Jacob podía haberse sentido el hombre más exitoso, más prolífico de la tierra. Al final de cuentas se fue con 77 años. Fue padre a los 84. Y a los 91 nació Yosef. Entonces quiere decir que un hombre que siente la braja y que se siente realmente con una autoestima grande. Y ahora viene, no solamente me fui con mi bastón, ahora en vez de mi bastón tengo 2 campamentos. Infinidad cantidad de gente, 11 hijos, una hija, 4 mujeres, esclavos, esclavas, el ganado, de todo. Pero Jacob Lomit nace. Jacob no tiene tiempo de jactarse, sino que vuelve sobre su mismo pasado y recuerda entonces todo lo que representa la medida exacta de su valoración. Y esto, mis queridos, mis queridas, es un escenario muy importante también, porque las midot, por cierto, con los patriarcas aprendemos mitzvot, pero por sobre todas las cosas, como yo siempre enseño, aprendemos midot. Aprendemos a, bueno, cómo realmente sentir que la brajá del creador está realmente unida a nosotros y de cómo esa brajá se transforma obviamente en un escenario realmente de discernimiento, ¿no? Que la persona no solamente se dé cuenta de dónde proviene su bendición, sino cómo la debe recibir para poder preservarla. Dice el Rab, de Shulchan Aruch Nifsar, en el Shulchan Aruch en Hoshen Mishpat, aquella parte del Shulchan Aruch que nos habla de las relaciones interpersonales también, Shemisha Inenu Makpid al Boshto, Pasul Ledo. Dice una persona que no es muy rigurosa con su boshet quiere decir con su sensación de humildad, entonces también esa persona es pasul leedu. Por ejemplo, boshet significa la persona que tiene que ser recatada, la persona que boshet también puede hablar de su desnudez, ¿sí? Entonces, dice por ejemplo, el Shulchan Aruch, la persona que camina desnudo por el mercado es una persona que se está denigrando a sí mismo.
esa persona no makpid al boshto. Por eso se insiste tanto en un vestido que sea con recato. El vestido de recato representa también un concepto de presencia del hombre en medio social. Y ese, más allá de la presencia del hombre en medio social, representa su estatus. Bien, entonces, por ejemplo, cuando el mismo Jacob, antes de irse de Labán, tuvo el sueño de la escalera, ¿qué le pidió al Todopoderoso? Y mi Elohim, que va a estar conmigo y me va a dar pan para comer y ropa para vestir. ¿Se acuerdan? Bueno, ese es el poder mantener un estatus. La persona que no makpid, la persona que no es muy cuidadosa de su boche, quiere decir, si va realmente desnuda, comillas, por el mercado, es una persona que se denigra a sí misma. Dice, aún cuando esa persona sostenga que él es una persona que es así y lo va a decir desde la mañana hasta la noche, que él no pone énfasis en su honor, en su honorabilidad, y que no le importa para nada si la gente va a burlarse de él o lo van a despreciar o lo van a denigrar en el mercado, en la vía pública. Esta idea de la persona no es una idea que tenga existencia, que tenga algo de firmeza en su expresión. ¿Por qué? Porque hay una verdad anterior y que es Betzelem Elohim para a esta Adam. Porque la respuesta la da la Sagrada Torah al principio. Nosotros fuimos creados Betzelem Elohim, a la imagen de Dios. Y obviamente esa imagen, ¿no?, representa que cada uno de nosotros es portador de ese concepto llamado Tselem, que es la imagen y semejanza de cada Hu. Quiere decir, como David Amelech lo expresa tan correctamente en su Teilim 8, de Batejasereu Meadme Elohim. Quiere decir que tú creaste al ser humano con todo su potencial y lo coronaste poquitito menos que divino. Quiere decir que el hombre no es Dios, pero prácticamente es la criatura que más se asemeja al escenario de lo divino. Muy bien, entonces nos cuenta el Rabo Viner ahora, en el Bet Midrash de Novardok, se acostumbraba, tenía la costumbre de poder confrontar a los alumnos para que desestimen siempre el orgullo y trataban de enseñar siempre a Anabá. Enseñaban un poco de cómo conducirse con modestia. ¿Y cómo hacían todo esto? Por medio de targilim, de ejercicios de itvazut pública, de denigración pública. Denigración pública. Por ejemplo, el alumno tenía que ingresar a un negocio de productos de confituras, son tortas, galletitas, etc., y pedir comprar en ese lugar material de pintura o pinturas para pintar un edificio. Por supuesto que la respuesta del dueño del local va a ser que lo saque a este alumno del Hanú, avergonzándolo. Dice, si no ve a dónde vino, si están pidiendo pintura en una confitería. Dice, así también ese alumno va de una u otra manera a reducir todo ese defecto del orgullo desmedido y de esa manera habrá de adquirir para sí el concepto de la anabá, quiere decir de la humildad, del recato. Rabim Migdolei Israel nos dice Rab, muchos de nuestros sabios vieron en esta medida que tomaban en la yeshiva de Novardok algo muy exagerado y que no debería conducirse de esa manera. Y claro, porque en el plano, yo pienso, en el plano de lo ético, podemos trabajar mucho el concepto de la humildad. Tal vez lo mejor que podríamos hacer
no es exponer al ridículo a un alumno, en este caso, mandándole hacer algo o a conseguir algo que nosotros le pedimos en un lugar donde sabemos necesariamente que no lo va a conseguir. No va a poder ir a una casa de pinturas o una ferretería eventualmente a pedir una pizza. Está claro. O sea que esa situación, muchos de los saharonim sostuvieron que parecía ridícula porque eso llevaba a la persona a un plano de exageración. Pero sí, eventualmente podemos trabajar, y mucho, como lo hacemos hoy en los shiurim de Musar, donde cuando estamos hablando con un caudal de personas que medianamente, gracias a Dios, gozan de una capacidad de comprensión, de entendimiento, de discernimiento, que saben, obviamente, que están entregadas también a un escenario donde a veces la realidad los lleva a una conducta demasiado exagerada. Así también nosotros debemos enseñar cuál sería la otra conducta, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Naval también, Naval Kishmoken Hu, dice Alexander. Eh, Naval, yo hablaba de Labán por la mimetización de ese hombre con la ruindad. Naval es el mismo escenario de un hombre ruin, nada más que con todas las condiciones. Y pregunta Alexander sobre Naval, el esposo de Abigail, que se niega rotundamente a ayudar a David y a sus servidores, y es más, lo amenaza, los desprecia, o sea, los trata horriblemente mal, cosa que David en ese momento quiere tomar venganza de ese hombre, y la mujer, Abigail, Ajajamá, por supuesto, evita una confrontación. Y luego de que Nabal muere, Abigail va a ser la esposa de David. Y Nabal era un hombre justamente muy ruin, muy perverso, ¿no? Gracias por la aclaración. Lo mismo que David Amelech canta en su Teilim. Más adelante, Amar Nabal Belibó en Elohim. El Nabal, el ruin, el vil, dice en su corazón no hay Dios. Quiere decir, el Nabal es autosuficiente. Bueno, entonces el Rav nos estaba hablando acerca de que a veces hay actitudes que se deben tomar con un poquitito menos de exageración, como para poder enseñarle a una persona a que sea una persona, una actitud de humildad frente al orgullo. De todas maneras, dice Rav Aviner, y me parece importante destacar esto, una persona debe conocer su propio valor, el valor de sí mismo, y saber exactamente quién es y qué es. Uno tiene que, obviamente, encaminarse en Yadulot, quiere decir, en conceptos de grandeza, más allá de lo que es él, y tampoco tiene que rebajarse a niveles tan inferiores, menos de lo que es él. Por lo tanto, el concepto de sentirse menos, ¿sí?, rebajado en menos, se llama Nebalá. Nomás también se llama Nebalá. Entonces, la medida correcta depende, por supuesto, de los seres humanos, de las personas y de su estatus. Por ejemplo, el honor de la mujer es grande, es mucho mayor la honorabilidad de la mujer, la dignidad, que la dignidad o el honor del hombre. Un rey dice, no puede renunciar a sus honores, y esto no significa de que él sea que tenga jactancia, que se considere soberbio. Entonces, la Gemara, por ejemplo, nos marca de forma muy sugestiva, fundamentalmente, en la Gemara de Kiddushin, ¿sí? La Gemara de Kiddushin dice, por ejemplo, que los Kohanim acostumbraban el Silsul Beatzman. Silsul Beatzman. ¿Qué significaba Silsul? Este término que estamos estudiando ahora, que es la autoestima. ¿Qué significa? Que los Kohanim se evitaban de casarse con mujeres que eran hijas de dos padres conversos. A pesar que desde el punto de vista de la ley,
ellas estaban permitidas casarse con los Kohanim. Entonces quiere decir que los Kohanim a veces tomaban una medida más allá. O sea, el converso no se puede casar con el Kohen. Es cierto, pero la hija sí se puede casar porque es Yehudiá Lejol Davar. Y sin embargo, dice Kohanim Nagu Silsul de Atzmam. O sea, que ellos tomaban este Silsul, esta medida en la cual decidían ponerse en un lugar determinado en este aspecto. Entonces, nuestros sabios de bendita memoria dicen en la Gemara de Kiddushin que esta conducta de los Kohanim merece tener cierta alabanza. ¿Por qué? Porque a causa de la importancia de la keuna del sacerdocio, ellos actuaban desde esta manera, desde este lugar. Entonces, esta es Silsul. Silsul quiere decir el concepto de un paso hacia arriba. Por eso el salsel es también cuando la persona canta y hace con la voz un juego, esa voz que se va cantando y se va elevando, ¿no? Como cantan los cantantes famosos, eso se llama Silsul. Entonces, ese Silsul, el Cohen lo hizo porque no lo hizo por sí mismo, sino que lo hizo para qué? Para preservar el estatus de la Keuna. Sin embargo, cuando la Sagrada Torá nos empezó a hablar de este joven hoy vicefaraón en Egipto llamado Yosef, ¿no? Y entonces dice que Yosef era Na'ar, que era joven. ¿Qué dice Rashi en ese lugar? Dice Rashi, allá Mesalsel de Sa'aro. Mesalsel. Era un adolescente que todo el mundo, todo el día se miraba en el espejo y se arreglaba sus cabellos, se miraba cómo tenía su rostro y se arreglaba sus rulitos. Mesalsel de Sa'aro. Ahí en ese lugar, los Jajamim vieron eso como una actitud negativa. ¿Por qué? Porque el Silsul Besear, porque el arreglarse el cabello permanentemente es Maasel Aru, quiere decir, es la acción de un tiempo de la vida de mucha juventud. Y por lo tanto se considera Abel Jabalín, quiere decir, se considera como algo sumamente vano y nulo. Por lo tanto, ¿cuál es el límite? Uno se pregunta en esta mitad, en este atributo. Entonces la persona siempre tiene que sopesar de acuerdo a su sentimiento más sano. Entonces él tiene que saber cuál es su valor. Primero tiene que saber quién es él y por lo tanto no rebajarse a sí mismo y mucho, mucho menos, por supuesto, ensoberbecerse de sí mismo. Entonces, claro, tienen el ejemplo de los Kohanim y tienen el ejemplo de Yosef. Dos ejemplos que son muy contundentes con respecto a lo que representa el Silsul. Muy bien, entonces aquí pasamos al quinto escenario, ¿no? Pasamos al quinto escenario que tiene que ver, dice el Rambam, con el concepto de la apacibilidad, concepto en hebreo de Nahat. Nahat es la medida intermedia entre dos extremos negativos, Kitrug y Kanteranut, Uben Rakut Ateva. Dice, es la intermedia entre el Kitrug, la petulancia y el estupor, Kanteranut, y también lo denominado Rakut Ateva. Rakut Ateva es lo que se llama frágil de temperamento, de naturaleza. Lo que se denomina en idioma vernacular, dice moledad, amoliar. Es decir, consiste en que sin expresarse ni actuar a causa de la pesadez del ánimo y de la frialdad de su temperamento, y esto es lo opuesto a kitrug, la petulancia que proviene de la agudeza de su ánimo y de la excitación de su temperamento. Vamos a ver entonces hacia dónde nos quiere conducir el Rambam con el concepto de la palabra Nahat. Y obviamente cuando habla de Nahat nos está hablando aquí de un sentido muy particular de lo que representa el
el concepto, la midá del Nahat, que es Nahat Ruach, como decimos, ¿no? El Nahat que tiene que ver fundamentalmente con la persona que es apacible, una persona que es buena, que es tranquila, eventualmente. Bueno, aquí está, este es el Nahat del cual está hablando el Rambam. Y por supuesto dice, es la intermedia, y ahora vamos a entender un poquito más de qué se trata. Una persona, nos dice el Rambam, que en todos sus aspectos, en todos sus manejos, llamémoslo así, se comporta con mucha ternura, con mucha delicadeza. No es una persona que actúa en forma correcta, en el camino correcto. Hay cosas que no se las puede, obviamente, ponderar desde ese lugar. Frente a esto, existe también otro extremo, el extremo del kitrug, la petulancia, la canteranut, el estupor. ¿Qué significa el kitrug y la canteranut? Mucho más simple de lo que ustedes imaginan. Dice kitrug es un aspecto que habla de acusativo, acusar, y canteranut, le canter, canteranut, también significa acusativo. Vamos a ver entonces que el extremo este de Kitrug y Canteranut, ¿cómo lo explica el Rab Aviner? Dice, cuando la persona de cada cosa pequeña hacen un escándalo. Eso es Kitrug y Canteranut. De cada cosa pequeña hacen un escándalo. Entonces, dice, si somos totalmente frágiles, tampoco va a ser bueno, porque obviamente hay cosas que no tenemos que exagerar. Y frente a todo esto están las personas que por cada cosa pequeña hacen un drama total. Entonces dice el Rambam, debemos saber que tenemos que ir por el camino intermedio. Entonces, ¿cómo vamos por el camino intermedio? Tomando conciencia de lo que es algo verdaderamente importante y qué es algo verdaderamente pequeño desde el punto de vista de su importancia. Quiere decir que la persona tenga una evaluación exacta de la situación que está viviendo. No se puede hacer de lo grande algo pequeño y de lo pequeño algo grande. Entonces, no hay ninguna duda que el Nahat está marcado aquí como el camino intermedio. ¿Qué significa? Es muy ponderado el Nahat en el Pirkei Avot fundamentalmente. Porque dice, una persona que habla en forma apacible, una persona que cuando habla es una persona más allá de su locuacidad y más allá de su temperamento y más allá de que a veces cuando uno está enseñando se deja de ser, parece apacible. Pero no es casual que la Gemara dijo, Divrei Jajamim, Benahat Nishmaim. La palabra de los sabios, eventualmente, se escucha Benahat, en forma apacible. No hace falta que el sabio grite para ser escuchado. Si bien hoy muchas de las técnicas de la yod pública, de las enseñanzas públicas sobre los sermones, comillas, de los rabinos públicamente para llamar la atención, no deja de ser sino a los gritos, cosa de que eso obviamente está chocando con la realidad. El Nahat este concepto de apacibilidad, es el camino de la persona que habla de forma apacible, generalmente actúa por el camino intermedio. Y sobre esto, obviamente, dijeron los Jajamim en la Gemara, también aquí, en el Midrash, perdón, a partir del Kumash de Barim en la Gemara, iba a decir, perdón, de Yomá, dijeron, Dibur Benachar Ubegeder Kiddush Hashem. Y cuando nosotros hablamos en forma apacible, tranquila, esto entra dentro del ámbito de lo que es santificar el nombre de Dios. Tania nos enseña la Gemara, Be'ahavta et Hashem Elokeja.
Fue enseñado, dicen nuestros sabios, dice la Sagrada Torá, amarás a Hashem tu Dios. ¿Qué quiere decir? Dijo Rabbi Akiva, Sheyehe Shem Shamay Mitaev Aliadeja. Quiere decir, Rabbi Akiva dice, amarás a Hashem con todo tu corazón, de Atet Hashem Elokeja, haz que su nombre sea amado por todas las demás criaturas. Algo grandioso. Quiere decir que la persona pueda leer y pueda estudiar y pueda repetir su estudio y pueda servir a los grandes sabios. Le diburó Benajatim Period. Y así dice la Gemara, que toda su relación con las criaturas sea un dibur benaja. Quiere decir que todo el relacionamiento sea en forma pasiva. ¿Qué dicen esas criaturas? Dice la Gemara sobre él. Ashre Aviv Shelimdo Torah. Feliz su papá que le enseñó Torah. Ashre Rabo Shelimdo Torah. Feliz su maestro que le enseñó Torah. Re'u Kamanaim Derhar. Miren, dice la Gemara de Yomá, cuán hermosos son sus caminos. Y por supuesto, al revés, también es lo mismo. La persona que estudia y vuelve a reiterar su estudio una vez más y sirve, atiende a los sabios, pero su relacionamiento con las criaturas es violento, no habla en forma apacible, entonces dice, que dicen las criaturas sobre él, hoy lo le ploni shelamat Torah, hoy lo le aviv shelimdot Torah, hoy lo le rabo shelimdot Torah. Pobre de este fulano que estudió Torah, pobre de su padre que le enseñó Torah, pobre de su maestro que le enseñó Torah. Es triste, ¿no? En ese caso vas a encontrar que el Shem Shamayim Mithalel. En ese caso te encontrás con que el nombre de Dios sea profanado. Nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de hablar, Diburo Sheladan, tenemos que entender y tenemos que saber y tenemos que apostar, comillas, en el buen sentido de la palabra, tiene que ser siempre benajat, tiene que ser apacible y con mucha delicadeza. Por ejemplo, una mitzvah de la Torah que es muy difícil de hacer, mitzvah tatojaja. ¿Cómo le explico a mi prójimo, a que quiero, por supuesto, ¿no? Que está equivocado? Tatojaja, cuando yo tengo que hablar con ese alguien, no lo puedo hacer desde el enojo. Tengo que hacerlo desde la perspectiva de lo apacible, quiere decir de la delicadeza. Pero necesito que también sea tojajá. O sea, el Rambam dice en particular sobre esto en el Joteot, dice, está bien, que lo hagamos delicadamente, que lo hagamos con mucha facilidad, pero hay que ser tojajá. Tenemos que demostrarles que están equivocados. Y esto es muy importante. Por un lado, la persona que tiene el atributo o el defecto de Rakut Ateva, Rakut Ateva es la fragilidad de su temperamento, nos dice el Rab. Quien tenga Rakut Ateva, entonces no puede cumplir esta mitzvah de Tojajá, porque nunca va a poder amonestar, hablando bien a su prójimo en el momento que lo necesite. ¿Qué va a hacer en cambio? Se va a callar la boca en lugar donde verdaderamente necesitaría hablar. Y esta es uno de los extremos. Rakut Ateva. Rakut Ateva. La fragilidad de temperamento, la fragilidad de naturaleza. Por otro lado, dice este escenario, está prohibido que haya en esta relación algo de kitruk y de canteranó. Quiere decir, no vayamos a exagerar, ni vayamos a tomar las cosas de una cosa que generen, de una forma que genere en el otro esa sensación de estupor, con nada de lo que la persona haya de decir. Y por lo tanto, es necesario tener mucho cuidado, demasiado cuidado con todo aquello que vayamos a expresar. Dijo Rabbi Elazar ben Azariah en su generación, Mihani inviesh badorazeh sheyodea leojiach. Rabbi Elazar ben Azariah
Hace pocas semanas atrás estuve haciendo tefila en su kever, en el norte, en su sepultura. Dice en la Gemara de Arajín, dice, yo estoy profundamente sorprendido si existe en nuestra generación alguien que sabe verdaderamente ponerse en el lugar de Mojiach, que vaya a enseñarle al otro sus fallas. Imán en Aharab dice, ¿qué responde en pos de sí? Harei la Adam, y es le cantero le catré. Y dice, porque por lo general la persona tiene una tendencia natural de le cantero le catré, de acusar, de ser petulante, de agrandar mucho más la situación en la cual está viviendo. Entonces, Rabbi Wiener nos dice ahora sobre una realidad. Tal vez aquí sea el lugar para que podamos eventualmente considerar una realidad existente entre nosotros, pero que es pasul mikol bakol, pero que resulta una realidad que se debe considerar mala. Reuben siente que tiene que amonestar a su prójimo, que es un amigo de la infancia llamado Shimon, pero tiene miedo que vayan a arruinar su relación con él. ¿Qué hace Reuben? Va a otro amigo, a Leví, y le pide a él que él vaya y lo amoneste a Shimon. Dice, ¿qué clase de egoísmo es este? Reuben está dispuesto a que sus amigos, sus buenos amigos, vayan a tener problemas entre ellos, y que después se entremezclen entre ellos con grandes problemas y desgracias, pero él no va a ir a amonestar a Shimon con palabras, no sea que él vaya a arruinar su vínculo con Shimon. Esta es una conducta muy compleja, en verdad, y muy rara. Por el contrario, si tú eres el amigo de tal persona, entonces ve y háblale tú por ti mismo. Tú conoces a él mejor que nadie. Más que Leví lo puede conocer y por lo tanto está prohibido para ti el callar. Así todo, y es Logiach Benaja. Cada vez que vas a ir a hablar con alguien y le vas a demostrar cuán equivocado estaba, lo tienes que hacer en forma apacible, tranquila, pero que imturbe sin hacer grandes manifestaciones, sin petulancia y sin ser agresivo. Con respecto al Hilul Hashem, la profanación del nombre de Dios, hay que hacer una queja muy fuerte, pero debemos tratar de privarnos de violencia religiosa, pensando en que al hacer el vecino Hilul Hashem, nosotros por ser religiosos venimos a hacer una defensa, y entonces venimos a cumplir la mitzvah de la Tojajá, incriminándolo a él. Por ejemplo, con respecto a la idolatría, por supuesto que uno puede burlarse de la idolatría, inclusive con conceptos ordinarios. Y así verdaderamente vale la pena y es como se debe hacer, dice la Gemara de Megilá. En el Sefer HaVikuach, en el libro de la discusión, del debate, explica el Ramban, cuenta el Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, que él se burlaba de los curas católicos y realmente se burló de él, se burló de ellos, porque hay que luchar contra la Avodah Zará en todo camino, porque están equivocados, porque la iglesia cristiana está equivocada. Y esto lo tiene que saber cada uno de nuestros alumnos también. Cuando se presentan un Betadín de Dios, no se trata de si Jesús fue bueno o malo, fue malo, porque cambió toda la Torá. Y el Notzri está equivocado porque sirve idolatría. El Ramban, que no era un hombre de mediano peso intelectual, él escribe en su Sefer HaVikuach, porque él tenía confrontaciones con los curas, dice, Bela'aklaim, se burlaba de ellos, pero se burlaba con altura, porque existe la necesidad de luchar contra la idolatría en todo camino. Inclusive, se debe luchar con toda la altura
contra un Talmid Jajam, Sheshmuato Ra'a, que de repente lo que se habla de él no está bien. Nos faltan hoy en día modelos, ¿no? De gente tan corrupta, dentro de lo que nosotros solemos llamar, porque es gratis el aire, Talmid Jajam. Entonces, toda persona es Talmid Jajam. Y no es así, mis queridos. No hablo de críticas, hablo de realidades. Y entonces dice, mutarle y de harifut. Cuando se trata de alguien a quien está engañando a la gente, haciendo conversiones a granel, hay que hablar con harifut. Hay que hablar en forma muy, muy, muy grave y fuerte para poder poner fin a un Hilul Hashem que está provocando. Pero no les quepa ninguna duda. Entonces, a veces la persona tiene miedo. La mayor parte de las personas tienen temor. A pesar de lo dicho hasta aquí, después de que yo he hecho mi descarga y mi queja grave de Mojiach, a pesar de que yo digo lo que digo, también tengo que hacer Heshbon Nefesh. Tengo que hacer mi propio balance. ¿Para qué? Para que no se quede en mí, Dios no permita esa mirada, esa forma de hablar de personas que hacen injusticias, que se quede en mí en forma fija, entonces que me dedique toda mi vida a esa crítica. Pero no puedo tampoco detenerme ante la injusticia. Por último, ya terminamos, nos hemos pasado un ratito, tenemos que hablar acerca del Ka'as Ratzul, de cuándo vale la pena enojarse y cuál es el Ka'as Amatun de Meyushah. Es el enojo que es moderado, un enojo que tiene cierta lógica, que como dijo el Rav Kook, ¿no? Como lo define el Rav Kook en Orot HaKodesh. Quiere decir, una persona puede reaccionar con mucha fortaleza y autoridad contra fenómenos tan graves, pero debe quedarse dentro de sí mismo con todo el poder de dominio sobre sí, porque el enojo es muy peligroso, porque obviamente el enojo nos saca a nosotros de todo lo que puede ser la comprensión de nuestra razón. Dijeron los Jajamim, Kol Talmid Jajam she'eino noken benoter que Nahash eino Talmid Jajam. Dice, todo Talmid Jajam que no se venga y que no tiene rencor como la víbora, no es un Talmid Jajam. Así dice la Gemara de Yoma. Dice, ¿qué significa esto? No es por esta actitud, por su kevod prati, no es por su honorabilidad particular del Talmid Jajam, sino por el kavod de la Torah que él representa. Así explica la Gemara también de Kiddushin. Este pararse sobre su dignidad tiene que ser siempre partiendo de una base de declaración de las fuentes y de lo que representa Yeshua, una persona que está centrada, una persona que no está desaforada, y no solamente por una cuestión de un brainstorm o un desarreglo, un desacople emocional interior que no le lleva a pensar seriamente. Inclusive dice los grandes gigantes del mundo, Nichelu Bekas. Los grandes gigantes de nuestro relato bíblico tuvieron también un fracaso personal en el caso. Moshe Rabbeinu, Elisha Anabí y más aún. Quiere decir, esto lo explica el Rambam en el capítulo 7, donde Moshe Rabbeinu también cayó cuando golpeó la roca, Elisha Anabí, el sucesor nada más de Elías. Muy bien, bueno, hoy nos pasamos un poquitito, que tengamos Shavua Tov. Muchas gracias por acompañarnos. Todos estos temas son, a mi humilde entender, apasionantes verdaderamente y nos van a ayudar a descubrir, por supuesto, nuestra condición. Primero la condición humana y después esperemos que también podamos ser buenos talmidei jajamim, como se dice. Bueno, Shavua Tov, muchas gracias, eventualmente, y nos estamos viendo si Dios quiere. Buena semana para todos.